días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Déjenme contarles que va a haber un tema hoy precioso, algo que ni siquiera se habían imaginado de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de lo que ya se fueron, pero todavía están hablando y resonando en nuestra cabeza, no nos dejan en paz a pesar de, a veces son 10 años, 15 años y ellos siguen ahí taladrando, taladrando. Si aquí en vida no se callaban, imagínense ahora muertos, siguen ahí. ¿De qué se trata? ¿O a ustedes no les pasa que por más que dicen, no, pues ya se murió, ya se fue, ya descansa en paz, y aún así siguen hablando en el cerebro? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué nos dicen? ¿Por qué no superamos esa parte y ya los dejamos ir y vamos a otra cosa, mariposa? O cuéntame, ¿a ti qué te sucede? Qué fuerte, Sibel. Bueno, antes que nada, todos mis seres queridos que han trascendido, un saludo, los quiero mucho. Mi abuela, mi suegro, son, digamos, que los que tengo ahorita en mente, mi abuelo. Eh, Híjoles, digo, afortunadamente, y quiero decirlo así, con todo respeto, afortunadamente fallecieron cuando yo era muy chico, ¿no? Mis abuelos. Pero, por ejemplo, hace algunos años falleció un primo mío, 40 y tantos años de edad, ¿no? Joven, deja a su esposa, a la prima y a mis sobrinas pequeñas. Eh, y qué deja, qué sigue hablando él en mi cabeza. Y para mí es más que nada es una enseñanza. A mí lo que él me deja en específico es una enseñanza de que la vida no la tienes comprada, ¿no? De que si hay algo en tu cuerpo que está mal y ya te dijeron, ten cuidado, respondas inmediatamente a ello, ¿no? Él, al día siguiente iba a iniciar una dieta, era un lunes, 13 de agosto, no, 31 de agosto porque estábamos celebrando el aniversario de mi esposa y yo de casados. 31 de agosto y nos hablan en la madrugada de que acaba de fallecer. Domingo para amanecer lunes. Él el lunes iniciaba una dieta por tema de triglicéridos y temas ahí de salud. Pero él era un hombre fuerte, joven, relativamente, ¿no? Bueno, más joven que yo, ¿no? Y de repente la noche se acostó a dormir y ya no despertó. Y eso es lo que me deja a mí siempre. Cada vez que yo tengo un tema así como que de salud, como que, ay, me está doliendo esto, ay, estoy tosiendo, ay, esto es, él viene a mi mente, ¿no? Y trato de buscar. Hay ocasiones en las que, sí, no hago caso, pero hay ocasiones en las que sí te haces sí te da miedo, ¿no? A mí, en lo personal, aunque yo tengo hijas pequeñas, sí me da miedo dejar todavía este, este terreno, este plano, ¿no? Todavía creo que tengo muchas cosas por hacer, muchas cosas que lograr. En el caso de mi suegro, ¿qué me deja? Prácticamente me deja experiencias, o sea, realmente mi suegro me deja muchas experiencias en el tema de hacer sin preguntar, sino simplemente buscar el resultado, ¿no? Es haz, ¿no? Y corrige si algo salió mal, ¿no? No esperes a que todo esté bien, no esperes a que las estrellas se alineen, no esperes a que las cosas te vean, ¿no? Tú, si ya tienes esa inquietud de hacerlo, hazlo, ¿no? Y por eso estoy aquí, si ven, lo hablamos hace unos minutos previo, ¿no? Yo no quería estar aquí. ¿No les pasa a veces que tú estás en modo zen, en modo tranquilo, en modo que ya fuimos a la yoga y todo, y de repente te llega aún más allá? ¿A poco te sirve eso? ¿O, o te vas a ir así? No, 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 abuela, ya trasciende, ya vete el más allá. No te quedes con esa parte de que te están hablando y no, pues ya se fueron. Déjalos ir y pues ya que no te recuerden nada ni que hagas nada, porque de todas maneras pues ya no están, pero en tu corazón están, por eso es que los recuerdas, por eso es que recuerdas la parte de que te dicen cosas, aunque ya no te estén diciendo nada, tú ahí estás recordando esas cosas, ¿no? Como que no, ¿Qué no te recuerdas tú? parece que estás muy gorda y sigues comiendo igual.
¿O no les ha pasado que los parientes que ya se fueron, no les decían eso? Cuéntenme. Oh, qué feo. Bueno, qué miedo, más bien. No, imagínate que mi abuela se me aparezca, me da ahí el paro, un paro cardíaco. No, no digas eso. No, o que mi suegro me diga, a ver, cabrón, no. A ver, ¿Qué te puede decir? O sea, ¿qué es lo que dicen? Yo lo que tengo mucho son frases de frases, o sea, ¿qué es lo que te vienen? Pero son como experiencias, no como que escuche yo la voz de mi abuela como tal, sino son el clásico, como diría mi abuela, ¿no? Este, pero pues es así, como que esa frase cuando estás ante una situación y te viene esa frase de la abuela, ¿no? Pero no, que me hable el oído, así que ya, ya me dio miedo esta plática. no es ese punto de que te hable, o sea, si no son las cosas que traemos en la memoria y que no las hemos superado de lo que ya nos decían o lo que ya vivimos o las experiencias que tuvimos y aún así están aquí adentro y no las dejamos ir, sino ahí las traemos. Es un legado que vamos siguiendo, o sea, es como si nos dieran una antorcha y dijeran, tú vas a seguir con esto y te vas a acordar de esto y vamos a seguir caminando, ¿no? Pero no lo superamos. Me hace ruido. Por ejemplo, quiero que te repite tu abuela, ¿no? Que tú dices, pues yo no lo tomo así como que me repite la abuela de que me dijo algo malo, no. Yo recuerdo de ella que ella siempre iba y decía, mija, qué chula estás, porque pues son de allá de Morelia, y decía, pues mira, les voy a hacer un pozalito, o siempre llegaba con un detallito o con algo así simbólico, pero pues te traje algo, ¿no? Y también recuerdo que era bien chistosa, era muy cómica, era genial, o sea, era ocurrente, cantaba canciones, bailaba, o sea, hacía de todo ese relajo. oye, yo así viéndote, ¿no? Sí. ¿Sí ves? O sea, en eso la honro y le agradezco de esa parte que me heredó, que me dejó. Lo malo no lo toco, eso la honro, la bendigo, la dejo ir y pues voy a tomar lo que realmente me es para mi cuerpo, para mi ser, beneficioso. Pero lo malo, que se lo lleve. Y sí hay que hacer como una entrega y un ritual así como que te honro, te bendigo, te agradezco y 1000 veces te agradezco, gracias. Y tomo en este momento lo que me funcionó, lo que me sirve y dejo ir todo lo que no me sirve. Te doy gracias y en este momento voy a hacer de mi vida lo que mejor me parezca, tomando de ti lo que me corresponde y lo que me gusta. Nada más. Pero no voy a seguir tu legado. No te voy a tener lealtad hacia esa parte. No voy a seguir la antorcha. En este momento, yo la dejo ir. Más que nada es un cerrar un ciclo para que no volvamos a trascender con la misma idea, con las mismas lealtades que ya traemos desde hace muchos años. No. Simplemente hay que dejar esa parte ahí y tocar siempre lo bueno. Son enseñanzas que tú tuviste por parte de tu abuela, pero fueron ejemplos más que palabras. Uh-huh. Lo que trato de entender. O sea, tú veías ejemplos en tu abuela que te enseñaron, te educaron a ti, que dices, oye, esos ejemplos no los quiero, esos ejemplos no los quiero repetir. ¿Sí? Bueno, hay una parte, y eso está bien interesante, a mí me gusta mucho. Bueno, ojo, yo no soy católico, domingo de vez en mes, ¿no? Ya regresaste. Ya regresaste de donde andabas. Ok, yo soy católico de vez en mes, dice, ¿no? Uh-huh. Pero por alguna razón me gusta, o de repente leo o citas de la Biblia. Si tú me preguntas cuál es, que si Jeremías, que si Isaías, no me la sé, simplemente se me queda la cita, o
por algo, por alguna enseñanza. Pero hay una parte que a mí me llama mucho la atención y que yo la he estudiado y analizado y he puesto en ejecución, ¿no? Cada vez que veo que algo repito, dice que los errores de los padres lo pagan los hijos y 4 generaciones más. 7. O sea, bueno, 7 yo creo que eran generaciones. 4. Y Okay. 4 generaciones más. En esa parte creo que es lo que tú, cuando me puse a analizarla, es esa parte, ¿no? En la que los papás nos enseñaron a vivir. Hace unos meses mis padres cumplieron 50 años de casados y no saquen cuentos de mi edad, ¿ok? Sí, ya te vi así como que haciendo números. Entonces me toca hacer me toca dar las palabras, obviamente, entre mi hermano y yo, me toca dar las palabras, y es ahí donde empiezo a analizar esa parte, ¿no? De los paradigmas que mis padres rompieron, ¿no? Uh-huh. De los paradigmas que mis padres rompieron para que mi hermano y yo estuviéramos hoy donde estamos. Y si lo ves más allá, es para ver dónde están nuestras hijas, ¿no? En qué punto están nuestras hijas. Si tú entonces lo haces en retrospectiva, venimos. Mis hijas tienen ancestros que no tuvieron educación, ¿no? Que a veces no tenían ni qué comer, que no tenían dónde vivir, que no tenían absolutamente nada, ¿no? Literal y absolutamente nada. Y hoy mis hijas sí tienen una situación, un futuro, algo diferente, un estilo de manera de pensar diferente. La vez pasada que teníamos la plática antepasada que teníamos la plática que decíamos, bueno, ¿sabes qué es lo que veo? Que todos nuestros papás, los que estábamos ese día, la vez anterior que estábamos aquí, que les decía yo, bueno, que todos los papás tienen algo en común, no tuvieron educación. Y por eso es que nos educaron de esa forma. ¿Cómo se rompieron paradigmas? En 1, 2, 3, 4 generaciones. Dije, ahí está, ¿no? Los Uh-huh. papás de mis papás, y ahora mis hijas. Y ahora mis hijas, y a la siguiente generación va a ser completamente diferente. Eso seguro que no van a vivir con el tema de hay que sufrir para merecer, no, hay que trabajar para tener, no te tienes que poner así, ni tienes que hacer esto. Seguro que mi siguiente generación ya va a ser completamente diferente, la generación de mis nietos, ¿vale? En ese punto, entonces cada generación desde hace años, es cuarta generación. Mis papás tal vez fueron una cuarta generación y rompieron paradigmas de sus generaciones, de sus antepasados, sus ancestros. Sí, sí, me entiendes, no sabemos en qué punto fuimos rompiendo paradigmas y cuáles se fueron rompiendo ya. Yo lo que creo hoy que mis hijas rompen el tema de la abundancia, ¿no? Y la carencia más bien, y ellas ya viven y conocen y disfrutan de la abundancia y sus pensamientos ya son en abundancia, sus pensamientos no es sufrir y merecer. Ya no escucharon tal vez a mi abuela o ya no escucharon tal vez a mi abuelo, ¿sí me entiendes? Ya ellas ya tienen otra, ¿no? Y escuchan de repente a mi papá que es chingale, chingale, chingale. Esa es la frase de mi papá. Oye, ¿cómo le hago esto? Chingale, chingale, chingale. Oh, y chingale. Enfócate, enfócate, enfócate y tú sigue adelante. Exactamente. Bueno, ahora mis hijas dicen, enfócate, a ver qué quieres hacer, determina, planea, piensa, ejecuta, ¿no? Ya Uh-huh. tienen otras herramientas, se fueron rompiendo. Hoy tú me tienes muy cercano a tu abuela, me dices, ya le estás diciendo, ya no quiero seguir tu estandarte, pero ¿qué le enseñaste a tus hijos? ¿No? Con que hoy tú dices, ya no quiero ese estandarte, bueno, ya no es que ya no lo quieras cargar, ahora tienes que dejar que tus hijos lo carguen. ¿No? Tienes que ir y decirles ahora a ellos, a ver, espérenme, yo hice esto que estaba mal, pero lo hice porque lo imité de mi abuela y nunca cuestioné por qué lo hice o por qué lo Pues, hacía. ¿Verdad? actuamos desde la inconsciencia, no conscientes. Entonces ahí es donde sale eso de que por qué estoy repitiendo patrones aunque yo no quiera repetirlos. Pero es que estamos hablando desde la inconsciencia. Pero si nos ponemos Porque lo conscientes, que viste. ajá, porque nos ponemos conscientes, entonces ahora sí vamos y panorama, ¿no? Otra, por ejemplo, hay personas que pues la abuela o el abuelo se quedaron callados, siempre callados, los ofendían, los humillaban y ellos callados, ellos no decían absolutamente nada.
guardaban silencio. ¿Por qué? Por miedo, por inseguridad o por traumas que ya traemos desde el pasado. Entonces ellos siempre fueron callados. Los abuelos, casi la mayoría de los que ya vivieron otra época, nunca hablaron. Cerrar ese ciclo es habla, expresa lo que sientes, no te quedes callada, no te quedes, por ejemplo, con la idea de que, ay, sí lo hubiera hecho, ay, sí, me hubiera gustado externar del amor, me hubiera gustado hacerlo, pero no, hay algo dentro de ti que te lo bloqueas y que no te lo permites. ¿Por qué no te lo permites? Porque estás siendo leal a tus ancestros, a los que ya se fueron y te están hablando y te están diciendo, sigue mi legado, no digas nada, mantente callado. Desconocimiento. Es, Desconocimiento. es manera... No es inconsciencia, es desconocimiento, es el no cuestionar. Es el simplemente seguir haciendo exactamente las mismas. Por ejemplo, si un día tú... Mira, esta historia te va a resumir toda esta parte. La nieta, ya hablamos de la tercera generación, se casa, ¿no? Y ya se casa ella con su esposo en su casa y todo, y dice, voy a cocinar un pollito. Entonces el marido va y compra el pollo, se lo entrega y ¡pum! Ella lo mete a su olla grande, una olla grandota para invitar a la familia y todo, mete el pollo y le corta la cabeza. Saca la cabeza y ahí pone el pollo. El marido lo ve y ve que pues no hace nada con la cabeza y la tiró y pues ¿por qué cortó la cabeza? El marido le pregunta. ¿Hasta todos te dio? Sí, es que dice, oye, está muy rico todo, pero tengo una duda, ¿por qué le cortas la cabeza? ¿Por qué le cortas la cabeza? Entonces ella, no sé, es que así vi que mi mamá lo preparaba, mamá, pues era la comida familiar, ¿no? Ella ya tenía otros recursos, ella era diferente, mamá, ¿por qué? ¿Veras por qué yo aprendí a cortar la cabeza porque tú le cortabas la cabeza? ¿Por qué le cortabas la cabeza? Le dice, hija, pues es que así vi siempre que lo hacía tu abuela, que le cortaba la cabeza y pensé que era así, hay que cortar la cabeza. Y entonces le preguntan a la abuela, abuela, ¿y tú por qué le cortabas la cabeza al pollo? Dice, porque en mi época las ollas no eran tan grandes y el pollo no cabía. O le cortaba las patas o le cortaba la cabeza, entonces yo le cortaba la cabeza. ¿Sale? Nadie lo cuestionó, nadie lo preguntó y se empezaron a repetir. No tiene que ver de la inconsciencia, simplemente seguiste patrones porque son tus papás. Y tus papás están ahí para enseñarte y para educarte, porque también eso no nos enseñaron a cuestionar a nuestros padres. Está como el chiste de la ranita, ¿no? Nadie lo preguntó, nadie lo preguntó. No sé cuál es el chiste de la ranita, pero ya te dije estar... Es que si hay un meme de que nadie lo preguntó, nadie lo preguntó, y así dices, no, pues nadie lo pregunta. O sea, nada más te acatabas a seguir las normas, porque si no, el cablecito o el látigo o lo que ocupaban en los ranchos para darle el caballo, ¿no? ¿Estás? ¿Y tú? Pues ya, o córrelo porque te va a pegar. Sí, pues yo creo que hoy el estandarte o ese legado que hoy decides decir ya no lo sigo, ¿no? Que es algo muy valiente de tu parte, decir ya no, esto yo creo que ya no, ya me di cuenta que no está bien. Ahora es ver ese estandarte hasta dónde ha llegado, ¿no? En tu familia, en tu núcleo, si llegó a tus hijos, si llegó a tus nietos, si llegó a tus hermanos, saber a quién y en quién pudieras tú tener el poder de quitárselo y decirle esto ya no lo sigas porque esto no sirve. Esto no nos sirve ahora, ¿no? Eso sí le sirvió a mi abuela en su momento y en su tiempo, ahora ya no nos sirve a nosotros, ¿no? Porque sí, también es bien importante esa parte, ¿no? Poderle decir a nuestros seres queridos, a nuestras generaciones, no me imites, ¿no? O sea, creo que hoy en día, y más los que estamos en este tema de poder compartir un mensaje a los demás, que tenemos hoy esa inquietud de compartirle un mensaje a los demás, es no me imites, ¿no? No me imites, como padres es no me imites, escucha lo que te digo y cuestiónalo y toma tú tu decisión, sobre todo cuando ya son jóvenes.
¿no? Cuando sean niños es, a ver, te explico, hazlo, te pareció, no te pareció, y estar muy al pendiente de lo que le estamos diciendo, porque también esa es nuestra responsabilidad como padres, estar muy pendientes de lo que le enseñamos a nuestros hijos, e incluso como abuelos. Y a lo mejor fueron situaciones que antes no lo sabían, antes no había esa educación y simplemente lo hacían. Porque tiene que ser así, porque así me lo enseñó mi abuela, porque así lo hacía mi mamá, porque le cortaban la cabeza y por eso lo hacía. ¿Vale? Y no hubo ese cuestionamiento. Entonces, creo que esa es la parte en la que la Biblia dice, ¿no? Los errores de los padres, no, lo pagan los hijos y 4 generaciones más, ¿no? Y creo que más adelante te dice que hasta que es cuestionable, hasta que alguien cuestiona. Entonces, hoy cuestiónalo, hoy cuestiona muchas cosas y hoy tienes el valor de decir, dejo a mi abuela descansar en paz y ya no sigo con su bandera y con su estandarte. Está muy bien, es muy fuerte, sé que debe ser muy doloroso y ahora es ver a quién yo le he pasado sin querer esa bandera. Porque de repente está bien cómodo decir, ya me quito yo esta bandera, tú la cargas, ya es tu bronca, ¿no? No, sino que es como que voltear a ver y decir, ay, se la pasé también a mi hija, ¿no? Se la Claro, pasé también a mi hijo. claro, Voy a y hablar con también, él, ¿no? también tenemos que recordar que nos decían los que ya se fueron, como vuelvo a recalcar, los que ya se fueron, ¿qué nos decían y nos quedó anclado a nuestro ser? Y lo vamos repitiendo o lo vamos escuchando desde ahí, ¿no? O sea, ¿qué dichos te estaban diciendo y qué se te anclaron a tu ser y ya los estás repitiendo inconsciente? Te medio revolví el programa para que no te espantaras y no salieras corriendo como Sí. patitas, ¿para qué las quiero? Por eso te le revolví así como ya, calmado, calmado. Pero sí es importante ver qué palabras se nos anclaron, qué acciones se nos anclaron y vamos repitiendo. Y vuelvo a decir, es inconsciente porque no creo que quieras hacerlo consciente de esas cosas que ya al otro ya fueron obsoletas, estamos en otra época. Y aún así la repite uno. ¿Por qué dices, por qué la repito? Pues bueno, pues se me pasó, o sea, yo ya sí lo acostumbré, así como la historia del pollo, ¿no? Que dices, bueno, ¿por qué le cortaba? Pues no sé, así lo hacía mi abuela, ¿no? Y son Ahí cosas que está. vamos repitiendo, pero ¿por qué no cerramos esa parte y le damos vuelta a la hoja y hasta aquí honrar, agradecer y pasar a otra página? A ver, mi estimado Héctor, ya que andas por ahí otra vez, ya se nos va a ir. Sí, es que llega y se va. Ahí está. Queremos escucharte, Héctor, respecto a tu mamá, a tu papá. Es muy bueno. ¿Qué te dejaron? ¿Qué escuchabas tú ahí? ¿O qué sigues Mira, escuchando? ahorita vengo caminando aquí en la calle, pero no quería yo perderme la oportunidad de entrar, aunque sea un rato al programa, porque precisamente es un tema que traemos ahí atorado muchas personas. En mi caso muy particular, ahorita las palabras que venían platicando hace unos segundos, se me viene a la mente mi madre. Mi madre, al tomar el rol de papá y mamá, a nosotros nos empezó a sobreproteger. Increíblemente, mi madre, siendo mujer, era una mamá machista que nos protegía de las mujeres a nosotros. Entonces, las palabras y enseñanzas de ella sí se quedan, porque había en particular una que decía, a la mujer ni todo el amor, ni todo el dinero. ¿Sale? Nunca le digan a sus esposas cuánto ganan. Se casan los pendejos, ¿sí? Júntense y si funciona bien y si no, cada quien por su lado. O sea, mi mamá nos protegía de las mujeres siendo ella mujer. Y cómo eso al día de hoy sí se queda, porque yo puedo eh, ser muy desprendido económicamente para paseos, para salir a comer, para esto, para el otro, pero para que yo le diga a mi esposa, ¿sabes qué? Pues esta semana me fue bien, gané tanto y ten tanto como para ti, como que me cuesta esa parte, ¿eh? O si me pide dinero y para qué lo necesitas o qué vas a comprar, o sea, cuestionando mucho. Siento que pues ella trabaja conmigo y somos un equipo, ¿no?
Entonces, lo mío es de ella y lo de ella es mío. Pero como me implantaron esas ideas en la cabeza, sí se quedaron. Y ahorita escuchando, pues se vienen a la mente, ¿no? Y es increíble cómo, pues cuesta trabajo darles la vuelta. Entonces, pues, ahora con mis hijos, increíblemente, tal vez les puedo dar el mismo consejo. No se casen, nada más júntense. A la mujer ni todo el amor ni todo el dinero. Incluso mamá nos decía, siempre tengan una velita prendida por ahí por si una se les apaga. Entonces, pues, nos decía, tengan otra. Ok, suena Claro, bien claro. interesante lo que decía Héctor. O sea, Héctor todavía trae a su mamá ahí con él y viene y la mamá tenía como un actuar machista, o sea, más masculino que femenino. Por eso ella decía esas palabras, esas frases, porque le resonaba, porque a lo mejor alguien de su pasado, que a lo mejor fue la mamá o la abuela, les decía eso mismo a ella, o sea, no te dejes, no esto, no lo otro, o sea, estaba como a la defensiva, como cuidado y ponte listo porque aguas, te pueden brincar, no, que no te brinquen. Comentario machista. Ella ya conocía las de su especie. Ah, no es cierto. Sí, entonces, No, por eso era, no, fíjate, a está ver, interesante que una mujer le esté dando ese tipo de consejos, ¿no? A sus hijos. O uh-huh. sea, sí está bien interesante. Oye, Héctor, no, o a lo mejor, ¿sabes qué, Héctor? Estaba pensando, ahorita se me ocurre, que pudiera ser que esos sean los comentarios de tu papá y tu mamá Los quiso ancló a trascender los ella comentarios y para darle, como si él no hiciera falta, exactamente. le hablaba el esposo del más de donde decimos que se van y siguen hablando y no lo dejaba y repítele eso a tus hijos. Igual. Y ella, no, sí, se los voy a repetir para que estén alertas, más que nada vivan alertas, No, no vivan en relajación. el papá se fue por cigarros y no regresó desde muy chicos nosotros. Eso fue algo de ella, una sobreprotección. Como mamá, ella nos estaba cuidando de las mujeres. Pero esas ideas, pues sí se quedan implantadas, créemelo. Y sí cuesta trabajo darles la vuelta. ¿Y tú con tus hijos? ¿Sí? ¿Y tú con tus ¿Mande? hijos le diste? ¿Y tú con tus hijos le Sí diste lo lo mismo? llegué a hacer, créeme, sí llegué a decirles a la mujer, pues ni todo el amor ni todo el dinero, como me decían, y por lo menos la otra, ¿no? De tener una velita prendida por ahí. Y como son varones los tres grandotes, la niña ya llegó al último, pues como que siempre seguí como con ese patrón de cuidarlos de las mujeres. ¿Y la niña te cambió el pensamiento? Te Se va un cambió poquito el audio. la forma de pensar. Pues fíjate que ya no tuve mucho tiempo de ver eso, como se dio lo de la separación con su mamá. Pues ahora sí que estamos juntos, pero no juntos. Juntos, Entonces esa pero no parte como que no la he revueltos, el podido. programa de los jueves a las 8:30, no se lo pueden perder, hablando de juntos, Okay. pero no revueltos. Sí, sí, sí. Entonces, pues ahí ya tengo que darle el consejo diferente a ella, Ahí es al ¿no? revés, cuídate de los hombres, no te dejes, no esto, no, pero no. Así, ¿no? Que se encuentran dos amigas y dice una a la otra, ¿y qué pasó? ¿Cómo está? ¿Cómo está tu hija? No, excelente, le va a mi hija, dice, estoy feliz. Su marido no la deja hacer nada, él lava, él plancha, le da todo lo que ella quiere. No, mi hija está pero de maravilla. Dice, ¿y tu hijo? No, dice, ese sí está mal. Él es el que plancha, él es el que lava, él es el que le da todo a la mujer. La incongruencia, ¿no? La incongruencia de creer que está bien lo que a mi hija le pasa porque tiene un esposo como mi hijo es el que hace todo. Y vaya que hay muchos que yo me he topado que así, lavan, planchan, trapean, van por las niñas, regresan y dicen, bueno, ¿qué entonces son mandilones? ¿Acaso son mandilones o son de los que dan todo y no esperan nada a cambio? ¿O les duele esa parte? Tendríamos que ver, ¿y a qué patrón estás repitiendo de los que se fueron y aún así te resuena en el oído? Sí. No se pierdan, ahorita que regresemos de un corte, va a estar el desenlace. Así que regresamos.
No hay nada más valioso que tu tranquilidad, estabilidad financiera y estar protegido. ¿Qué tal? Pues ya estamos de regreso, nos quedamos buenos en el chisme, ¿no? Y nos dejó ya medias el buen Héctor. A ver, ahorita que regrese con ese tema, qué interesante, ¿no? La situación de Héctor cuando su mamá, en nivel de protegerlo, le da esas instrucciones, ¿no? Y que bueno, lo mismo, son como conocimientos y a lo mejor, no sé si sea como que ay, escucha a su mamá decirle, yo sí saldría corriendo. Sí. Pero bueno, son enseñanzas, son de repente enseñanzas que nunca cuestionamos por lo mismo, porque vienen de nuestros padres, ¿no? Y no cuestionamos y educamos y seguimos con las mismas enseñanzas, ¿no? De acuerdo a pues, no sé, yo tengo hijas, ¿no? Mis papás tuvieron dos hijos y yo tengo dos hijas y pues fue obviamente, si bien no diferente, porque yo tampoco no tuve una educación machista, ¿no? Fue una formación de trabajo más que nada. Pero sí me toca de repente, pues, ser el cuidador, ¿no? Y esa parte se vuelve, pues, nueva, ¿no? Sobre todo cuando ya tienes hijas adolescentes, ¿no? Y a mis papás les tocó la otra parte. Y cuando yo era adolescente, pues les tocó estarme jalando bien las orejas porque yo era una cosita que qué bárbaro, ¿no? Sí, pues sí, la verdad, no. Pero bueno, hay situaciones cuando pierdes, híjoles, escuchar tu conciencia. Es que al final del día toda tu información está aquí en tu conciencia. Hablamos de la inconsciencia hace unos minutos tantito fuera de, ¿no? O sea, toda la información la tienes. Tú actúas porque ahí está la información. Hablas porque ahí está la información. ¿Sale? Te expresas y sientes porque ahí está la información. Simplemente no tienes conciencia de lo que estás usando, ¿no? Nada más. No, Exactamente. no tienes conciencia de lo que estás usando, de que ahí tienes una información, como tú hace rato dijiste, ¿no? Voy a dejar ya esta estafeta y voy a dejar esto. Entonces, tú ya hoy hiciste una conciencia de que esa información la tenías ahí, ¿no? Me imagino ya que también Héctor hizo conciencia de esa información, que debe haber dicho en algún momento, "Oh, pues, ¿qué hice, no? No es así, tal vez, ¿no? Este, ahora que tiene una hija, que le diga, hija, pues tú vas a poder ser algún día la velita. Sí. No, o sea, no, o sea, hay cosas que tienen que cambiar, ¿no? Que a lo mejor él va a tener que cambiar, o a lo mejor no. Y igual no está repitiendo esas cosas que haces inconscientes. Y como tú dices, o sea, sí ya lo tenemos ahí anclado a nuestro ser, esas experiencias, esos dichos que te hicieron y que a lo mejor te traumaron y que ahora pues vives desde el trauma y no Te lo limitaron. superas. Ajá, o sea, no lo superas, como te pudieron haber dicho, ah, no, pues es que estás, muy, porque la mayoría, ¿no? Y de niños luego son gorditos, ah, es que estás bien panzón, no, es que no comas así, pareces que estás comiendo como un puerco, o sea, son dichos que a la larga cuando creces, pues sí te resuenan en el cerebro y a pesar de que ya se fueron, te están resonando y sí te crees que de veras estás comiendo mal o que estás gordo, aunque ya con el tiempo ya no estés gordo, ¿no? O sea, ya superas esa parte, pero tú te sigues sintiendo gordo, porque lo tienes anclado en tu cerebro y no lo puedes, o bueno, no te has permitido soltarlo por la inconsciencia de que no sabes cómo. Pero también tenemos que ver una cosa bien importante. Habría que hacer un estudio muy minucioso en cuestión a las fechas, a los nombres completos, se hace un estudio y ahí sale a qué patrón está repitiendo inconscientemente, siguiendo la antorcha. Ahí en ese estudio sale quién es el que te ancló y no sabes, pues estás en una Pero ese manera estudio, inconsciente.
¿Ese estudio dónde o cómo? Sí, no sé ahorita bien cómo se llama el estudio, pero haces un estudio de las fechas de nacimiento desde tus tatarabuelos, si es que las tienes o las investigas, los nombres completos y se hace como es tipo matemático donde va sacando fechas, nombres, todo, Ujú. como tipo numerología, pero no es la numerología, y ahí te sale desde dónde estás anclado a ese y a quién estás repitiendo ese patrón. ¿Y a Ah, qué quién les estás interesante. siendo legado inconsciente? Porque no estás consciente, o sea, simplemente lo actúas. ¿Y por qué luego suele suceder que me divorcio, me vuelvo a casar, me vuelvo a divorciar? ¿Y por qué viene ese abandono de alguna manera o alguna pareja? Pues porque antes de alguien de tu pasado está repitiendo y depende de las fechas de nacimiento, tú estás repitiendo inconsciente. Entonces, es bien importante ese estudio y así ahí podrías quitarte la venda de los ojos y decir, ya no más, no voy a repetir ese patrón, los honro, los bendigo, pero hasta aquí se quedan. Yo ahora voy a salir adelante con mis propios medios, con mis propias creencias y con mi propio aprendizaje que he tenido en esta vida. No, hombre, y te cambia radicalmente toda tu vida. O sea, sufres como una transformación, una metamorfosis, como yo lo manejo luego en las pláticas. Entonces, hay que ver todo eso, desde dónde. No nada más es, ay, sí, yo estoy así, o porque yo hacía burla, porque yo esto. No, 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 no. Eso es puro rollo. Vamos a ver real, desde la raíz, por qué estás repitiendo ese patrón. ¿Por qué estás Es que actuando? está muy, muy, muy interesante. Ojalá tengas por ahí el dato del estudio, porque es un hecho. Mira, hace algunos años, yo creo que fácil unos 8, yo junto con mi primo que falleció, mi primo, hicimos una reunión. El apellido de nosotros es muy poco común. Entonces nos dimos a la tarea así, tal cual, de buscar en Facebook y en todas las redes sociales todas las personas que llevaran nuestro apellido, Ujú. ¿no? Entonces trajimos personas, pues que en teoría pues son familia o como le llaman acá, parientes, ¿no? Entonces trajimos a muchos parientes, ¿no? Monterrey, México, ¿no? En verdad Cuernavaca, así que llegaron y se reunieron aquí en tu casa para esa reunión. Y alguien de ellas cuenta la historia del apellido, cómo es que llega el apellido, el apellido, ya, ay, se me fue el país, pero bueno, libanés, el apellido es libanés y que llegaron dos personas que eran rateros, ¿no? Y que venían de polizontes en un barco que era de esclavos, ¿no? Y que se escaparon pero la cuentan como casi, casi yo la estaba viendo la película, ¿no? Que agarraron, se metieron, golpearon a dos marinos, se pusieron el traje de marinos y ellos eran los polizontes y andaban de vestidos de marinos, se infiltraron, ¿no? Se llevaron llegaron aquí a Veracruz, ¿no? Y de aquí de Veracruz los dos hermanos dijeron, a ver, tú, ¿para dónde te vas? Yo para allá, tú para acá, y sale y nos perdemos, ¿no? Y entonces uno se fue a colonizar México y Monterrey, y el otro acá la zona sur, ¿no? Chiapas y Veracruz. Bueno, de ahí cuentan esa historia que estaba como que a mí se me hizo cómica, digo, a todo, casi todo le encuentro chiste. Y entonces empiezan a sacar así como que esas historias de por eso el tío fulano de tal, ¿no? Fue esto, por eso el otro tío el abuelo era alcohólico, ¿no? Pero cumplidor, ¿no? O sea, en el sentido de que era una persona que tomaba, pero que siempre llegaba con dinero a la casa, ¿no? Pero que no lo veías un solo día sobrio. Y que por eso esto, que por eso el otro, porque pues eran pues, nuestros ancestros o nuestros primeros padres, por llamarlo así, pues eran delincuentes, ¿no? Eran delincuentes y que toda esa parte se fue generando, ¿no? Y que fue modificando, hubo hasta un jugador de fútbol, ¿no? De los Tiburones Rojos, que también jugó en los Tiburones Rojos, ¿no? Bueno, el tema aquí es de que en algún punto yo creo, más que repetir patrones de conducta, estás repitiendo emociones, ¿no? Por ejemplo, yo no sé
¿Cuántas veces tú te dicen, mira, te regalo esto, y tú lo rechaces? Y digas, no, ¿cómo crees? No, 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 porque sientes una necesidad de rechazar un regalo. Ahí ¿Sale? estamos hablando desde el merecimiento que creemos que no nos merecemos. Es una emoción, Ajá. es una emoción. Al final del día es no, no, o qué tal que alguien te diga, mira, ¿ves a esa señora que está ahí? Pasa y empújala porque está con un bastón y tú vas a decir no, o te viene la idea de sí, ¿no? Bueno, pues yo era del que se burlaba, te lo platicaba hace rato, ¿no? Del que se burlaba, ¿no? Sí, de las personas, del gordo, del flaco, del prieto. Ah, sí. Eh, pues de repente si lo relacionas dices, oh, pues sí, si eras un ladrón, pues eras una persona que no le tenías miedo a las personas, ¿no? Que ibas y lo lastimabas o lo empujabas y le quitabas el dinero y lo amenazabas si tú quieres, no eras una persona mala, el ancestro, ¿no? Entonces a lo mejor ciertas emociones las vas heredando. Emociones como a lo mejor yo no voy a ir y empujar a alguien, pero sí este güey, ¿no? Está gordito, ¿no? O sea, sí, sí me entiendes, ese tema, ¿no? Creo yo que lo que nosotros pasamos de generación en generación, más que el conocimiento, son las emociones. Es el cómo sentimos o cómo vivimos las cosas, las vamos transmitiendo. ¿Cómo? No sé, por energía, no tengo idea, pero, por ejemplo, mis papás son... Mi papá un día me dijo una frase que yo cuando se la digo, que él me la dijo, yo no sé, yo estaba en un estado emocional de algo que a mí se me quedó grabada, tatuada, ¿no? La vida es como surfear, ¿no? Te subes a la tabla, te enfrentas a la ola, te tira, te levantas y te vuelves a subir, ¿no? Y yo recuerdo que dije, mi papá, ¿eso es de dónde si en su vida no se mete al mar, ¿no? ¿Dónde sacó esa frase? En su Ya vida ha que visto una tabla. Ah, bueno, hoy en este periodo de vida, ¿no? En este espacio de tiempo te das cuenta de dónde, porque yo alguna vez sin querer, sin acordarme de la frase, platicaba yo con alguien en una discusión algo acalorada por dinero, ¿no? De esas pláticas que se vuelven, no es que estén acaloradas en el tema de pleito, ¿no? Sino que son apasionadas, ¿no? No, sí, es que vas a ver, ¿no? Me acuerdo que le decía yo, le dije, ¿sabes qué? Mira, yo estoy ahorita en un momento en el que estoy dentro del mar y que yo sé que tengo que ir hacia allá, pero ahí viene la ola y tengo que pasar esa ola. Cuando termino de decir esa frase, me acordé de mi papá, dije, mi papá estaba viviendo una situación así cuando él me dijo eso y yo no me di cuenta, ¿no? ándale. ¿Sale? Mi papá estaba en una situación exactamente igual que él, se subía, montaba, caía y otra vez se subía, montaba y caía, ¿no? Y yo digo, la relacionamos los dos con el mar. Y después dije, ¿por qué? Porque pues venimos de personas que son polizontes, se subieron a un barco y se subieron al mar, ¿no? Sí. Y ahí es donde te digo que hablas desde la inconsciencia, porque no lo sabes. Pero sin embargo, viene a tu mente esa frasecita o esa historia y ya la resuenas y ya la dijiste. ¿Por qué la dijiste? Ni tú sabes. No encuentras una razón lógica de lo que la frase fue. No hay razones lógicas, exactamente. Pero ahí está. Tampoco hay razones lógicas para tus emociones. Estás hablando desde la inconsciencia, no desde ser consciente de que dijiste, yo fui al mar y yo esto, yo lo viví. No, 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 no. Es algo que tienes anclado en tu cerebro. Fíjate que, por ejemplo, algo bien interesante también, ¿no? En el tema de mi abuela. Mi abuela, por mi abuela materna, así por parte de mi mamá, era muy dada a enojarse o a señalar a los ricos, ¿sí me entiendes? Es que él tiene, es que ellos por eso hacen esto, es que esto, ¿no? Y también ella entra a una religión, bueno, desde que yo tengo uso de conciencia, mi abuela estaba en esa religión, donde la pobreza se glorifica, ¿no? Donde el ser pobre es ser digno y que si eres pobre tienes que dar más. ¿Sí, sí me entiendes? O sea, porque está en la Biblia. Después yo vi la Biblia, pero después vi ese capítulo que mi abuela alguna vez comentó, lo leí y lo analicé. Pero bueno, está en la Biblia que si eres pobre tú tienes que dar más, ¿no? Porque eso te dignifica, eso te glorifica y eso es bien visto.
Lo que yo no estaba de acuerdo era en por qué señalar o juzgar a los ricos. Y creo que mi mamá tampoco, ¿no? Al grado que mis papás, y creo que ellos hicieron un buen equipo, en el sentido de que tal vez mi mamá la cabeza y mi papá el ejecutor, ¿no? Y lograron hacer un buen negocio y generaron cierta riqueza. Cierta riqueza, no hablo de exageraciones de nada, pero comparado con la vida que ellos tenían, ¿no? La pobreza en la que se vivía, la riqueza que generaron, el tener una casa propia grandota, 2 plantas, 2, 3 carros, tener un negocio, ¿no? Pues era riqueza. Al grado que entonces mi mamá genera pues ese rompimiento de repente, ¿no? Con su relación materna por haber logrado eso que siempre se juzgó y que siempre se señaló. A mí me enseñan pues la parte de, bueno, sí, se genera dinero, sí, hay que así, sí, tienes que hacer dinero, no te tienes que ver con dinero, pero se genera trabajando, chingándole duro, trabajándole, chingale, chingale, chingale. Sale, y así, entonces, a mis hijas ya no les toca la parte de chingale, 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 porque yo generé cierta riqueza o he generado cierta cantidad sin chingarle tanto. ¿Por qué? Porque los que le chingaron fueron mis padres. ¿Sabes de acuerdo? O sea, ellos me dieron educación, ellos me dieron carrera y a lo mejor yo nada más fui un poquito más creativo y me coloqué en buenas empresas y pum, ¿no? Pero es una educación que se fue desvaneciendo y rompiendo desde abajo, ¿no? Desde Mi abuela siempre hablaba de su mamá. Entonces, que a mí se me hacía como que hasta cierto punto, ¿cómo se acuerda de su mamá, mi abuela? O sea, no, o sea, ¿cómo se acuerda de esa época de niña, que lo que vivió, que la época de que entraban con pistolas, ¿no? Y de repente, pues era padre sentarme con mi abuela y escuchar sus historias. Mi abuela era muy buena historiadora y a mí me encanta de repente contar historias o medio modificarlas para que suenen cómicas. Mi abuela las hacía trágicas, que era la parte que no me gustaba escuchar. No, eran así muy trágicas las historias, pero a mí me gusta generar las historias en comedia y tengo un tío que genera historias en comedia, ¿no? Entonces, te digo, ¿cómo es que se vienen volviendo cosas? Si tú me preguntaras hoy qué me suena de mi abuela, lo recuerdo como si ahorita fuera, ¿no? Esas palabras que decía cada vez que te iba a contar una historia. Ya sabías que cada vez que te decía, mira, lo recuerdo como si ahorita fuera, era una historia, hasta jalabas la sillita. Y ahí era bueno, ¿no? Pero en general estafetas, creo que estafetas las rompieron mis padres, ¿no? Creo que eso fue la parte interesante. Ellos rompieron esa antorcha, ellos rompieron esas cosas. A mí ya no me dieron esa antorcha. Sale, me hicieron ver como que eso que hicieron allá se queda, nosotros vamos a hacer algo nuevo, vamos a empezar nosotros, ¿no? Y de alguna forma, si tú quieres, esa parte que de aquí para acá mis padres me están enseñando, pues o me enseñaron, yo les estoy enseñando a mis hijas, ¿no? Ah, ustedes no son de la parte de acá, ustedes no le sufrieron, ustedes no le batallaron, ustedes no tuvieron que pasar hambres y no la tienen que pasar. Y si la pasan es ¿no? Inteligente. Porque ustedes ya tienen otras herramientas, ¿no? Entonces en esa parte de repente se basa uno. Mis papás hablaron mucho de las herramientas. Mi abuela hablaba mucho de las herramientas, ¿no? Ella hablaba de su carencia de herramientas, ¿no? Ujú. Nosotros hablamos de las herramientas que tenemos, sí, hablamos de la abundancia de herramientas que tenemos. Pero así es este tema. Yo estoy muy contento, muy feliz de estar aquí contigo. Para mí hoy esto es una herramienta más, una herramienta para aprender, conocer y de repente entender estos temas, ¿no? Ahorita lo que decíamos de los patrones de conducta, de dónde vienen y ve todo lo que empezamos a rascarle, ¿no? Sí, pero es que ese es el chiste, o sea, rascar, rascar, rascar y encontrar la raíz para que de esa manera, encontrando la raíz, vas a sanar y no va a pasar como los que vamos al médico
o que los que van al médico, y sí, tómate esta pastillita, mijo, tómate esto, pero nada más para neutralizar la enfermedad y drogarla, no sanarla, porque no la estás sanando, la estás deteniendo. O sea, es un stand-by. Al rato va a regresar, porque no estás curando desde la raíz. Y aquí el punto es sanar desde la raíz para no volver a repetir ese patrón, ya sea médico, ya sea emocional, ya sea físico. No repitamos. Si nos vamos a la raíz, vamos a encontrar el punto clave de dónde vino, Excelente. por dónde vino, quién lo causó, y ahí queda. O sea, ahí te vas a dar cuenta, se necesita hacer un ritual, o sea, cosas así, para romper con esa parte, bueno, o sanar esa parte, cerrar, y ya no lo vuelves a repetir nunca. A ver, Sibel, entonces dinos ahorita, ¿tú ya Pero hiciste tu ritual? sí, pero si, ¿Ya? por ejemplo, si no haces todo eso, pasa como cuando va uno al médico. Nada más te van a dar una droguera, que así le llaman en unos países, la droguera, la farmacia, donde nada más te van a detener lo que tú sientas o como tú te sientas o la enfermedad, eso, pero no te la van a quitar. Al rato te regresa. Y a veces hasta más fuerte. Entonces, chequen todo Cuéntanos. esto, amigos, de que no se les olvide de checar todas esas partes y analizar esa parte en qué No, estado quieres estar, en sanar de raíz o nada más drogarte. yo Entonces, digo que todos nos escriban, los que quieran. escríbanlo allá abajito y yo les voy a comentar, y si gustan, les puedo hacer ese estudio que les estoy haciendo. Escriban. Escríbanlo aquí abajito, no se les olvide, y todavía no se acaba el programa, pero Yo pues sí lo quiero, estamos haciendo el comentario para que lo chequen, ¿no? Porque es bien importante eso. O sea, muchas veces no sabemos ni por qué traemos esas frases que todavía hasta la fecha nos están hablando. Por ejemplo, del papá, del abuelo, o a veces hasta del tatarabuelo, y ni siquiera sabemos qué estamos repitiendo. Sí, sí, en verdad. O sea, te digo, para mí que se trasciende a través de las emociones. Ujú. Pienso yo, soy casi, porque hay veces hay cosas que te dan miedo o te dan euforia o te causan, por ejemplo, a mí de repente el ser burlón, si tú quieres, ¿no? Ujú. Es de repente como con una emoción, y sí, sí, lo hago. O de repente enfrentarme a algo y decir, ah, no, espérame, eso no, o sea, es que sí, sí me da miedo, ¿no? ¿No? El poder estar aquí hoy contigo platicando y estar cada martes fue una decisión larga. A lo mejor tú no te diste cuenta desde el día que me invitaste, te dije que no, si lo recuerdas. Y después dije, ¿sabes qué? Sí, sí, o sea, no sabes los segundos, Y cuántos luego, segundos. y luego que te fuiste un tiempo, era cuando llegaste a analizar cómo estaba la situación y luego regresaste. Digo, no, pues sí me sirve, voy. Sí, sí, o sea, le dije, no, espérame, no. Y después dije, sí, vamos, o sea, hay algo. Y yo soy en la otra cara, así te diste cuenta, no, espérate, no, mira, Sibel, yo creo que lo mejor es que podamos. Y Sibel me estaba diciendo, sí, sale, órale, va, sí, sí. Ay, Sibel, gracias por esos espacios que nos das para que las personas aprendan, se transformen, aprendan a hablar y ojalá, ojalá haya esa oportunidad de que alguna persona nos pueda escribir, ¿no? Alguien de tu público que quiera decir, oye, yo tengo algo que decir acerca de esto, o yo sané esto, ¿no? Ujú. Que te lo escriban de veras, alguien que, oye, a mí me gustaría salir y decir que algo que yo sané, ¿no? O que quiera saber cómo sanar, ahí está nuestro buen Héctor, ¿no? Que es muy bueno dando coach. Así, de esa manera vamos a ir creciendo esta comunidad y vamos a ayudar a quien no y sabemos. Y a lo mejor del otro lado de la pantalla digan gracias porque eso no lo sabía. Y quién sabe si lleguemos hasta darle la vuelta al mundo, como en el otro programa, dale la vuelta. Vas a ver que sí, Sibyl. Tú eres Poco una a mujer poco. que empuja mucho, que siempre empuja. Eh, Vamos avanzando escalón por escalón. No tan rápido, porque ahora sí vamos con inteligencia y sabiduría. De lo consciente hacia lo que teníamos inconsciente. exactamente.
Sibel, pues un gustazo. Para mí un placer como siempre y hoy tener la oportunidad de estar platicando contigo. Es enriquecedor, en verdad, y esperamos que más personas se unan con nosotros, nos escriban, le den compartir y tengamos a alguien más del público algún día así como para poder ver qué tanto impacto vamos ocasionando en las personas. Un abrazo, Sibel. Muchísimas gracias por ese espacio. Gracias. Nos Cuídate vemos mucho. para el próximo martes a las 8 de la noche. Bye bye. Bye.